La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas Hola. tardes, Carlas. Hoy nuestro paseo diario por la historia, si te parece, yo creo que reclama dos pasos previos. Primero, saludar a nuestro Isaías Lafuente, porque lo que va a contar Nieves ocurrió en su tierra, en un pueblo de Palencia. Y segundo, y más importante aún, que estos días que hablamos tanto y tanto del comienzo del curso escolar y pues nada, recordar una vez más que los maestros y las maestras tienen que lidiar a veces con retos inesperados y muy complicados. Cuando no directamente con persecuciones, cosa que ocurrió con la dictadura de Franco, ya lo sabemos, los maestros de la República y tal, pero incluso más tarde, ya en plena democracia. Sí, qué vergüencica. Antes de contar lo que vamos a contar y explicar por qué lo contamos, tenemos que hacer una previa para poner el contexto. Sí adelanto, eso sí lo adelanto, que espero, bueno, y de hecho estoy segura de que va a ocurrir, espero que este episodio avergüence a varios vecinos de un pueblo de Palencia que se llama Astudillo. Astudillo, sí, sí. Ya les vale a algunos la que liaron siguiendo como borregos al cura del pueblo, a José Antonio. Pero antes vamos a dar unos datos relacionados con el asunto porque es importante saber de dónde veníamos. Y luego ya quien quiera ampliar y espeluznarse un poquito más, que lea el libro de la periodista María Antonia Iglesias, Maestros de la República. Esos fueron los verdaderos mártires del franquismo. Una palabra que manosean mucho ellos. Los mártires fueron los maestros y las maestras, mientras que los curas actuaron como verdugos. No dispararon a los maestros, pero eran los encargados de avisar a los que tenían que disparar y los que indicaban a quiénes había que disparar. Los vecinos y vecinas de muchos pueblos fueron cómplices, y esto da mucha pena. Señalar a un maestro significaba que iba a recibir un tiro en la nuca, y eso lo sabían los curas y lo sabía su aborregado rebaño. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Mira, esta canción aparece en una película muy recomendable de la que hemos hablado aquí, el 47, la historia del autobús de Torrebaró, Barcelona. Y mira, de película a película, quien haya visto El maestro que prometió el mar tendrá en la memoria el ejemplo de cómo el cura del pueblo de Bañuelos de Bureba fue el que señaló a Antoni Benayes, al que se cargaron. Entonces, la pregunta es, ¿era habitual eso que has dicho? ¿Los curas indicaban a quién había que detener? Sí. Ya en tiempos durante la guerra, cuando era zona ocupada por los golpistas. Eran ellos después los que daban los nombres, es que eran ellos los curas. Hay infinidad de ejemplos. Del maestro que prometió el mar, de Antoni, es uno de esos ejemplos. Primitivo se llamaba el cura, de allí de Bañuelos de Bureba. Sobre todo porque el cura de Bañuelos, que era el que daba clase en el colegio del pueblo, en la peli se ve, daba clase antes de la llegada de la República, fue retirado de la escuela porque él no era maestro, él era un vulgar cura. Y se quedó él tendría que estar en su recinto, en su iglesia y a sus cosas. Pero se quedó con tantas ganas de venganza contra aquel maestro de Monroig, de Tarragona, que en cuanto la ultraderecha dio el golpe de Estado, enseguida avisó a los falangistas para que vinieran a por él. Y fueron. Joder, lo ejecutaron solo una semana después del golpe de Estado. Es que el golpe fue el 18 de julio y al maestro lo ejecutaron el 25 de julio. Pero tenemos más ejemplos. Mira, en los archivos provinciales de Cádiz se conservan pruebas de la participación activa de curas en las denuncias de maestros. Cuando la ultraderecha puso en marcha las comisiones de depuración de maestros, que se llamaban así, el procedimiento a seguir era que el cura párroco correspondiente tenía que presentar un informe sobre la actuación de los maestros. El cura de Jerez, que se llamaba Francisco Corona, esto es por poner un ejemplo concreto, señaló en su informe al maestro Teófilo Azabal. Y nada, tiro en la nuca y un maestro menos gracias al cura. No, yo no sé, pero espero que nadie se crea que los del tiro en la nuca eran solo los etarras. No, antes falangistas y curas también los daban. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, gallo negro,
gallo negro, te lo advierto. Me está viniendo a la cabeza otro ejemplo, otro maestro, del que hemos hablado aquí, además, en este Acontece que no es poco, que fue ejecutado en un pueblo de Granada también porque lo señala el cura. Claro, no, es que el cura de Alendín. Tenemos, exactamente, de Alendín, un pueblo de Granada, un pueblito pequeño, y los vecinos del pueblo, que fueron tan culpables como el cura, denunció al maestro Ángel Matarán y a su hijo mayor, que también era maestro. Y bueno, un par de tiros en la nuca. Fueron dos. Es que fueron dos. Ya. Mataron a su hijo mayor, que también era maestro, y nada, a la fosa común, después de un par de tiros en la nuca. Ninguno de los maestros que hemos mencionado, ni el de Monroig, ni el de Alendín, ni el de Jerez, ninguno ha podido ser recuperado y entregado a sus familias. Siguen en fosas comunes o en cunetas. Este es el contexto que yo quería poner antes de contar nuestra historia. Porque el golpe de Estado que desencadenó la guerra civil tuvo entre sus prioritarios objetivos la matanza sistemática de maestros. La mayoría de las ejecuciones tuvo lugar entre julio y octubre del 36, en los primeros meses, en los territorios ocupados por los golpistas. Así que solo hay que imaginar a qué velocidad fueron ejecutando durante los siguientes 3 años de guerra y a lo largo de la siguiente década de posguerra. El plan era que había que erradicar por las bravas la política educativa y cultural de la República. Se sabe que fueron ejecutados miles de maestros y de maestras y concretamente, en Cataluña y Euskadi todos, absolutamente todos los maestros de la enseñanza pública fueron dados de baja, de inmediato. Y les costó muchísimo a algunos poder recuperar una plaza, y los poquísimos que lo hicieron. Y todo porque la República tuvo como prioridad la educación laica, y a la secta católica y a la ultraderecha no le viene nada, viene una población educada y laica, con pensamiento crítico. Y ahora sí nos vamos a Astudillo, a Palencia, a 1988, a conocer a la maestra Marisol Varela Ferreras y a que pasen un poquito de vergüenza algunos vecinos del pueblo. Algunos, los que tienen que avergonzarse, ya lo saben ellos, aunque también te digo que eso seguramente estarán ahora en el Rosario de las 7 en Radio María y no se van a enterar. Nunca se sabe. Oye, pero cuidado, acabas de decir 1988. Sí. Eso es 13 años después de la muerte de Franco, plena democracia. Sí. Transición, plena democracia. Sí, ya. sí. O sea, por cierto, ¿cómo supiste de esta historia? ¿Cómo te has enterado? Esta historia... ¿Algún libro o algo? No. La supe personalmente gracias a Roberto, a un alumno de esta maestra de Astudillo, que me abordó en La Laguna, en Tenerife, cuando hacíamos lo del centenario de la SER. ¿Sí? Me dio un papel y me dijo, por favor, léete esto. Y ahí me enteré de esta historia. Es un alumno que le está muy agradecido a Marisol. Hace un par de lunes, fíjate, que hablabais de las personas que no han olvidado a algunos de sus maestros. Sí, claro. Y Roberto, que ahora es funcionario de justicia en Tenerife, ahora, 36 años después, no ha olvidado a Marisol. Era su maestra de educación física, pero no lo ha olvidado no solo por lo que hizo por los alumnos, sino por cómo dinamizó el pueblo cuando llegó y lo mucho que ayudó a muchas mujeres, entre ellas a la madre de Roberto. Roberto me contó que esas mujeres, su único entretenimiento era ir a rezar la novena por la tarde y a cantar en el coro de los salesianos. Planazo. Sí, te partes, qué risa. Hasta que, llegaron Marisol y su marido, Jesús, que también es maestro, pero el de música, y organizaron actividades de teatro, de danza, de música, talleres para ejercitar la memoria, montaron club de lectura, partidos de fútbol femeninos. Roberto quería agradecer a su maestra todo lo que hizo y lo bien que lo hizo y sobre todo lo valiente que fue. Pero hay otra cosa que tampoco ha olvidado Roberto. El miedo que pasó siendo un niño de 8 o 10 años, viendo el odio, la rabia, la ira y los insultos que sus vecinos de Astudillo lanzaban a su querida maestra Marisol. María Soledad Varela tiene ahora 78 años y Roberto quiso contarme su historia y yo he hablado con la maestra para corroborarla. La maestra, por cierto, también fue alcaldesa de Astudillo. Nos han vendido en este país dolido en llamas, las cenizas del olvido queman. No recuerdan qué pasó y si recuerdan no lo cuentan bien. No se acuerdan de lo que pasó y si se acuerdan mienten. No hay heridas por abrir, solo heridas ya abiertas, y este hambre de verdad las alimenta. No recuerdan qué pasó y si recuerdan no lo cuentan bien. No se acuerdan de lo que pasó y si se acuerdan mienten. ¿Quién ganó y quién
por cierto, ¿qué pudo pasar en ese colegio de Astudillo en aquel 1988 para que impactara tanto a un chaval? Que por cierto, ¿era colegio público? Sí, público, Era público. colegio Por eso ocurrió, porque era un colegio público. Y estamos hablando de un pueblo de Palencia que entonces tenía unos 1.500 habitantes. Se conocían todos. Marisol es gallega y su marido Jesús de Valladolid. Llegaron a Astudillo en el curso 79-80 procedentes de Barcelona. Llegaron con sus 2 hijos, pequeños, también iban al colegio, muy comprometidos con la enseñanza, porque el padre de Marisol fue maestro también durante la República, en Padrón, en Galicia, y fue condenado a muerte en 1940. Al padre de Marisol lo sacó del paredón su padrino de boda, que se había hecho falangista, y por ese enchufe lo pudo salvar. Sí. Salvó la vida, pero bueno, lo desterraron del pueblo, lo echaron. Cuando Marisol y Jesús llegaron a Astudillo y escolarizaron a sus hijos, se negaron a que sus hijos recibieran religión. Estaban en un colegio público. El problema es que eran tan canallas que si un niño no daba religión lo dejaban desatendido. No, ahí, ahora, pues te quedas fuera en el pasillo porque no hay nada que hacer. La mayoría del claustro del colegio estaba compuesto por maestros y maestras procedentes casi todos del franquismo, muy rancios, más antiguos que el hilo negro, en fin. Y los maestros Marisol y Jesús traían pues ideas más frescas y propias de la educación pública, ojo, de acuerdo a la legislación aprobada ya. Y era una legislación que prohibía toda actividad y símbolos religiosos en los colegios. Legalidad que se siguen saltando a la torera porque en los colegios públicos no se pueden poner portalitos de Belén, no se puede ni se debe disfrazar a las niñas de virgencitas adúlteras, por cierto, ni a los niños de Palomos y San José con barbas postizas. Eso es con los curas y en casa, en la intimidad. Marisol, pese a todo, nada más llegar se adaptó a las costumbres, bueno, de mala gana, pero bueno, esto es lo que es, y aguantó. Porque los miércoles de ceniza, y vamos llegando al meollo, los maestros se veían obligados a interrumpir las clases para llevar a los niños a la iglesia a que les hicieran las magias esas con las Pero como en cenizas. mitad del horario escolar. Sí. ¿Y por orden de quién? ¿Del cura? Porque, bueno, pero el cura no mandaba en la escuela. Bueno, a eso vamos, que es que seguían mandando, y se creen que siguen mandando. Del cura, que ya hemos dicho, se llamaba José Antonio. Pero aquel año de 1988, Marisol ya decidió que ella no iba a interrumpir su clase, que era ilegal, que sus cosas católicas las hicieran en horario fuera de clase. El cura fue a verla, porque ella anunció que no lo iba a interrumpir, que no iba a parar la clase. El cura le dijo que, hombre, que eso se había hecho siempre. Que creo que Marisol le dijo, bueno, también las mujeres antes bajaban siempre a lavar al río y ahora tienen lavadora, ¿sabe usted? Nada, dijo que no, que era un argumento muy estúpido, pero Marisol dijo que eso se acabó porque era ilegal. Además, como ya pertenecía al Consejo Escolar, escribió al director provincial de Educación de Palencia, Rafael Moreno Márquez, contándole la situación. Y el responsable de Educación escribió de inmediato al director del colegio, recordándole la normativa y prohibiendo terminantemente que interrumpiera las clases para un acto privado católico. Bueno, el director, por supuesto, no tardó en poner un cartel en el colegio con la orden recibida y señalando a la maestra como directa responsable. Por culpa de ella ha sido. Y mientras, pues el cura José Antonio reunió al rebaño de borregos y todos juntos se fueron a la puerta del colegio público de Astudillo a gritarle a la maestra Marisol y a su marido: sinvergüenzas, hija de puta, que os han echado de Barcelona, que solo habéis venido a cargaros nuestra religión, iros de aquí. Bueno, la pareja de maestros, Marisol y Jesús, salió agarrada por la puerta principal, salió junta, sola, con la cabeza alta y sin inmutarse ante aquella gente que escupía odio y que llevaron a los niños para que también gritaran. Bueno, hay fotos. Hay fotos, hay una imagen. Sí. Esa imagen, vamos, maravillosa. Quien la quiera buscar, la encontrará. La vamos a subir nosotros porque solo la pues tenemos nosotros. La vamos a subir en la ventana, la vamos a subir hay para dos que fotos, se vea. pero una es esta. Se van, ¿no? Se ve a los dos. Y hay una señora sobre todo con el rostro desencajado. El odio que sale por ahí. Se están insultando. Ay, oye, esto que estás contando recuerda mucho a lo ocurrido, esto también lo contaste tú, con el maestro Ángel Matarán, asesinado, sí, vaya nombre, es verdad, solo porque cerró la ventana de clase al paso de una procesión. Claro, es que solo porque cerró una ventana porque había ruido fuera. Eso le costó la vida al profesor. Pero fíjate, alguien me llamará exagerada, pero no, de verdad que no lo soy. Si lo que les ocurrió en 1988 en Astudillo hubiera ocurrido en 1936,
El cura José Sí, sí. Antonio y los vecinos y vecinas Sí, sí. que participaron de aquella vergüenza habrían llevado a Marisol y a su marido Jesús al paredón. Pues sí. Si Sí, sí. es que, Sí, sí. a ver, si este país ha podido crecer en democracia, apartando a malas personas como el cura José Antonio y algunas de sus ovejas astudillanas, ha sido gracias a maestros y maestras valientes como Marisol y Jesús, y sobre todo también gracias a alumnos agradecidos como Roberto, que nos recuerdan que ni un paso atrás. Pues ya está dicho, ya está contado. Nieves, hala. Gracias. A descansar. Gracias, Y el Carlos. próximo lunes, vuelta a la carga. Venga. Un beso. Gracias, Adiós. Carlos. Un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.